tercer ruido o también llamado chasquido de apertura. Esto es propio de una patología muy frecuente en cardiopatías en nuestro medio. Decíamos, la primera causa de cardiopatía en Bolivia es la cardiopatía reumática. Escuchar este soplo prácticamente es dar el diagnóstico de cardiopatía reumática, ¿no? El soplo mesodiastólico con chasquido de apertura es propio de la cardiopatía reumática. Se da por el pasaje de sangre a través de las válvulas auriculoventriculares, las cuales en diástole deberían estar abiertas, pero al presentarse el soplo es que están cerradas, ¿no? Entonces, por lo tanto, existe un fenómeno de estenosis. Ya. Están separados del segundo ruido por un tercer ruido o chasquido de apertura. Ya son mesodiastólicos o telediastólicos. Los mesodiastólicos, estos son de tono grave, van precedidos del tercer ruido o chasquido de apertura, ¿no? Y los presistólicos o telediastólicos, miren, telediastólico quiere decir al final de la diástole, ¿no ven? El último tercio. A estos telediastólicos también se los puede llamar presistólicos porque están inmediatamente antes de la sístole. Ya, entonces son sinónimos, telediastólico o presistólico. Estos presistólicos o telediastólicos son de carácter creciente, ¿no? Inmediatamente precediendo al primer ruido, ¿ya? Entonces, en resumen, esta van a ser la morfología de los soplos diastólicos de regurgitación y de llenado. Los de regurgitación son protodiastólicos, los de llenado son mesodiastólicos o presistólicos, ¿no? Muy bien. Entonces, decíamos, el soplo según el tiempo que ocupa dentro del ciclo cardíaco puede ser sistólico, diastólico o sistodiastólico. ¿Cómo es un soplo sistodiastólico? Miren, aquí tenemos el primer ruido, toda la sístole, el segundo ruido y toda la diástole. Estos soplos son telesistólicos, porque miren, tienen mayor intensidad en el tele, y protodiastólicos, ¿ya? Se da por el pasaje continuo de sangre desde un sistema de mayor presión a otro de menor presión, como por ejemplo en la comunicación del conducto arterioso persistente, ¿no? Donde es mayor la presión en la arteria pulmonar que en la aurícula, ¿no? Entonces existe mayor presión y se va a dar este tipo de soplos. Se prolongan desde la sístole hasta la diástole y ahí mantienen un patrón uniforme. Máxima intensidad telesistólica y protodiastólica. ¿Sí? Entonces, este es un soplo sistodiastólico. Prácticamente es patognomónico, aunque ya no utilizamos mucho ese término, del conducto arterioso persistente. Es un soplo en maquinaria. Les voy a hacer escuchar más adelante. Según la duración, decíamos, el soplo, ya hayamos visto esto, se clasifica en dos grupos. En soplos holos y en soplos meros, ¿ya? Cuando es holo, ocupa o toda la sístole, holo sistólico, o toda la diástole, holo diastólico. Y cuando son meros, puede ser mero sistólico o mero diastólico. En la clasificación mero existen tres variantes, pueden ser proto, meso o tele, ¿ya? Es bueno saber esta nomenclatura, algunas veces en las preguntas del examen entran así para tratar de confundirlos, pero si ustedes revisan bien, si estudian bien esta parte, no van a tener ningún problema. En sí, según la duración, son holos, cuando es en todo, o meros cuando se divide dependiendo en el tercio, en el primer tercio, en el segundo tercio o al final, ¿ya? Puede ser el mero, puede ser proto, meso, tele. O sea, mero quiere decir una parte de la sístole, una parte de la diástole. Holo quiere decir toda la sístole, o holo diastólico, toda la diástole. El mero es una parte, esa parte puede ser proto, puede ser meso o puede ser tele, sistólico o diastólico respectivamente. ¿Se entiende esa parte? Jessica Pasa, ¿se ha entendido? Sí, doctor.
Ya, muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Los soplos sistodiastólicos son, como su nombre lo indica, soplos en la sístole y en la diástole. También se los denomina dobles o en vaivén, ¿no? Por la asociación de un soplo sistólico con un soplo diastólico, los cuales se originan independientemente. Por ejemplo, una insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica, recuerden, nuestro soplo va a ser protodiastólico en válvula sigmoidea, o en la estenosis aórtica, ¿no? En la estenosis, recuerden, va a ser mesosistólico, va a ser romboidal. O estenosis mitral e insuficiencia mitral al mismo tiempo. En la estenosis mitral va a ser mesodiastólico o puede ser telediastólico. Recuerden que es la única válvula que tiene dos morfologías. O en la insuficiencia mitral puede ser protosistólico, ¿no? No tienen un patrón uniforme, están separados por ambos ruidos cardíacos, o sea, se distingue el loop-dup en la auscultación cardíaca. Y tienen un diferente foco de máxima auscultación y de máxima propagación. En resumen, de hoy en adelante, cuando yo les vaya a preguntar las características de un soplo, lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Cuando yo les diga analicen el soplo, tienen que analizarlo en este orden. El tiempo que ocupa dentro del ciclo cardíaco y me dirán si es sistólico o diastólico. La duración me dirán si es meso, proto, tele, olo o pan, ¿no? Pansistólico o holosistólico, recordemos, es lo mismo, son sinónimos. Me dirán la válvula que está afectada, si es sigmoidea, si es auriculoventricular. Recuerden, sigmoidea es lo mismo, semilunar, aórtico, pulmonar, son sinónimos. Y la válvula auriculoventricular, tricúspide o mitral, ¿no? Su fisiopatología, en fisiopatología solo hay 4 rangos, ¿no? Eyectivos de regurgitación en los sistólicos, de regurgitación y de llenado en los diastólicos, bien facilito. Y la organicidad, decíamos, la organicidad está en relación a 2 variables, o hay estenosis o hay insuficiencia, ¿no? Este es el orden, o sea, cuando yo les evalúe a partir de la siguiente clase soplos, me van a describir de cada soplo 5 variables, ¿no? De estas siempre yo les voy a dar uno. Por ejemplo, les digo estenosis mitral. Ustedes ya saben qué es organicidad de estenosis. Me dirán diástole, me dirán meso o telediastólico, me dirán auriculoventriculares, fisiopatología de llenado. En ese orden me van a ir diciendo. No, o sea, yo les voy a dar uno de estos datos y ustedes van a completar el resto de los 4 datos. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna duda? Pamela, Karen, estoy tomando lista. El programa que yo tengo, cuando no están prendidas las cámaras, lamentablemente los va eliminando, por favor. Entonces les pido, y les he dado esa recomendación. Hemos empezado, no me acuerdo cuántos, pero están solo los que están con cámaras encendidas. Entonces, ¿hay alguna duda aquí en esta parte? Karen, Guadalupe. Doctor, la parte de la duración un poco, ¿será que lo puede explicar de nuevo? Me he perdido. Ok, en la duración decíamos vamos a tener 2 tipos de soplos. Los holo, que pueden ser sistólicos o diastólicos, donde la intensidad del soplo va a estar en toda la sístole o en toda la diástole. Estos soplos holo, decíamos, también se los llama pansistólicos o pandiastólicos. Y vamos a tener los meros, ¿no? Que quiere decir en una parte. Y esta parte puede ser o proto, cuando es en el primer tercio, meso, cuando es en la mitad, o tele, cuando es en el tercio final. ¿Se entiende? Sí, doctor. O sea, mero sistólico, mero es el término en grande para decir que puede ser en la primera, en la mitad o al final. ¿Ya? Y holo quiere decir que la intensidad se da en toda la sístole o en toda la diástole. Recuerden, el soplo de insuficiencia auriculoventricular es en banda, ¿no ves? Holosistólico, es pansistólico.
En cambio, el soplo de estenosis sigmoidea aórtico pulmonar es mero, porque es mesosistólico, está en la parte media, es rhomboidal creciendo decreciente. Entonces es un soplo mero sistólico, mesosistólico. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien no ha entendido? Ahorita es el tiempo, ¿no? Que podemos repasar y dar más ejemplos, porque luego ya se va a asumir que está comprendido y ya tienen que saber. Doctor, disculpe, entonces, Ya, los soplos sistodiastólicos, como su nombre lo indica, son soplos mixtos. Ya en una misma válvula existen las dos lesiones. Hay estenosis y hay insuficiencia, que se da el caso, por ejemplo, la cardiopatía reumática. En la mayor parte de los casos da lesiones dobles, ¿no? Al final del diagnóstico va a ser doble lesión mitral o doble lesión aórtica, porque se ausculta tanto un soplo en sístole como en diástole. Ya, entonces esos soplos se los denomina dobles porque se caracterizan en la sístole y en la diástole. Aquí tenemos un ejemplo, en la doble lesión aórtica, insuficiencia. Entonces este soplo va a ser protodiastólico. Estenosis, este soplo va a ser mesosistólico, ¿no? En la misma válvula, o sea, el loop-doop es lo que escuchamos. Si ahorita ustedes ponen un fonendoscopio en su corazón, van a escuchar dos ruidos, ¿no? Uno más intenso que el otro, loop-doop, loop-doop. Entonces, el soplo está en la sístole y en la diástole. Van a escuchar. Se distingue que hay dos ruidos cardíacos, pero los dos están soplando. Ese es un soplo sistodiastólico, ¿ya? En ambas fases, sístole y diástole. No hay un patrón uniforme y están separados por los ruidos cardíacos. Se distingue el primero y el segundo. En cambio, en el soplo continuo, no se distingue el primero y segundo, solo es un soplo. Solamente no se distingue el. Ahorita vamos a escuchar unos ejemplitos que tengo. ¿Ya? ¿Se ha entendido esa parte? Ya, muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. A partir de ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, Zulma Ticona, ¿está presente? Sí, doctor, presente. Ya. Zulma, eso es lo que tienes que analizar, estas 5 variables. Yo te voy a decir insuficiencia aórtica. Si te das cuenta, Zulma, ya te he dado la válvula y tú me tienes que describir estas 4 variantes restantes. Bueno, Aórtica, Zulma. ya en la duración va a ser mesosistólica. No, primero empezamos con el tiempo. Ya, si no te da. De eyección. No, el tiempo. Hemos dicho, segundo tiempo puede ser sistólico, diastólico, sistodiastólico, ¿no? O continuo. ¿Va a ser sistólico? ¿Perdón? Sistólico. ¿Qué dice? ¿Está bien? Insuficiencia aórtica. Sería diastólico. Ya, va a ser diastólico, ¿no ve? La duración de la insuficiencia aórtica. Si es diastólico, va a ser pansistólico. ¿Perdón? Si es diastólico, va a ser pansistólico. Digo, Erika, la duración de la insuficiencia aórtica. Va a ser, ¿cómo sería? Holodiastólico. Protodiastólico. Va a ser proto, hemos dicho, ¿no ven? El único holo es la insuficiencia auriculoventricular. La duración va a ser mero diastólico, va a ser protodiastólico. La válvula ya hemos dicho aórtica.
La fisiopatología de la insuficiencia aórtica. Hemos dicho en fisiopatología 4. Eyectivos, de regurgitación y de llenado. ¿Cuál va a ser esa fisiopatología de la insuficiencia aórtica? Regurgitación. Muy bien, de regurgitación. ¿Y la organicidad? Hemos dicho, va a ser entre dos, o estenosis o insuficiencia. Insuficiencia. Entonces ya les he dado este dato más, insuficiencia aórtica. ¿Me entienden? A partir de la siguiente les voy a dar esta semana para que hacen todo esto. De la siguiente semana tienen que saber de memoria. Por ejemplo, yo le digo Pamela Canaviri, insuficiencia tricuspidia. A ver, vamos a hacer el ejemplo. Nuevamente, insuficiencia tricuspidia. Sistólico sería, doctor. ¿Ya? ¿Duración? Sistólico, duración. Tricuspidia. Proto, meso, tele o pan. Pan. Ya va a ser pan sistólico. La válvula, ya te he dado la válvula de techo tricúspide. La fisiopatología va a ser eyección, va a ser de regurgitación, va a ser de regurgitación. Y la organicidad va a ser insuficiencia, ¿no? En ese, ya, así me van a, por favor, repasar. Ese es el orden que quiero. Si es que les pregunto y no me contestan, para la siguiente van a ser 100 repeticiones de cada uno de los soplos. Escrito me van a mandar. Entonces les conviene estudiar para que no estén repitiendo. Porque esto, a las buenas o a las malas, vamos a aprender este error. Si no, no van a probar. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. No hay ninguna duda, ¿no? Todos, Brian, ¿se ha entendido? Alex, Sí, doctor. Gabriela, Mayra, Dayan, Karen, Esther, Guadalupe, Jessica, Neida, Janet, Zulma. Sí, doctor. ¿Sí, no? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Entonces vamos a continuar. Una vez que ya hemos visto cómo se clasifican según el tiempo, según la duración, vamos a pasar a la tercera variable, el área de máxima auscultación y máxima propagación. ¿Ya? Entonces, existen áreas y focos de auscultación, no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, la primera tarea que les voy a dar van a hacer un manuscrito y me van a enviar a la plataforma en la pestaña que yo les voy a activar en relación describiendo las de auscultación y los focos de auscultación, las referencias anatómicas de cada una de estas, ¿ya? Entonces, el área de auscultación y de máxima propagación tiene un vaso eyector y un vaso receptor. El vaso eyector es donde se está produciendo el soplo. Por ejemplo, vamos a decir área aórtica. Yo estoy diciendo que en esa válvula está mi lesión. Es una lesión de estenosis, o sea, esta válvula que en la sístole debería estar abierta, permitiendo la salida de la sangre eyectada, está anormalmente estrechada. Entonces hay una estenosis. Entonces mi vaso eyector va a ser la válvula aórtica. Y la cavidad receptora va a ser la aorta, ¿no? Porque no se olviden, después de la válvula que viene la arteria aórtica. Entonces, hay un área de máxima auscultación, que generalmente es el vaso eyector, y otra de máxima propagación, que generalmente es el vaso receptor. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Aquí tenemos otro ejemplo, en la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica, ¿qué estaría pasando, Jessica Pasa? Insuficiencia aórtica, tiempo del ciclo cardíaco. Estaría pasando... Ay, no me acuerdo, doctor. Creo que era la prosistólica, si no me equivoco. ¿La duración, no, doctor? Esto es lo que tenemos que ir detallando. Primero el tiempo, luego duración.
Válvulas, fisiopatología y ortopedia. Sistólico sería, doctor. Diastólico. Diastólico. En la insuficiencia aórtica, diastólico. Es Hasta diastólico, doctor. tiene su gráfico, ¿no ve? Yo les recomiendo que vayan memorizando los 4 gráficos, así bien sencillitos, ¿no? Es en la diástole, hemos dicho, decreciendo inmediatamente después del segundo ruido. Entonces, el vaso eyector sería el foco aórtico. Y como hay regurgitación, la cavidad receptora va a ser el ventrículo izquierdo, ¿no? Porque esa sangre está en flujo ahí. Entonces, el vaso eyector aórtico, y donde vamos a ver su propagación, va a ser en el ventrículo izquierdo. A eso se refiere, área de máxima auscultación y máxima propagación. ¿Ya? Aquí en lo que tenemos, denme un minutito. ¿Dónde está? Está. Este es el ejemplo que tenemos. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica? Esta válvula, para empezar, se da la insuficiencia aórtica. ¿En qué fase del ciclo cardíaco? En la diástole. Esa es la fase en la cual debería estar favoreciéndose el llenado, ¿no? Esta válvula aórtica tendría que estar cerrada. Pero si escucho un soplo de insuficiencia aórtica, o sea, foco aórtico en la diástole, es porque esto no está cerrado, sino está dejando escapar, está dejando que hay una regurgitación leve. Por lo tanto, esa válvula está insuficiente, ¿no? Y yo voy a escuchar mi soplo aquí. En su tarea ustedes me dirán seguramente foco aórtico, segundo espacio intercostal para esternal derecho, ¿no? Entonces es el área del foco aórtico y ahí me dirán que es el de máxima auscultación. Y máxima propagación, donde se propaga el ventrículo izquierdo, que es el endófago. A eso se refiere. ¿Alguna duda aquí? Área de máxima auscultación y propagación. Muy bien. ¿Ninguna? ¿Todos se ha entendido? Ya, entonces pasamos. La intensidad. Hablar de intensidad es hablar de 2 variables. Puede ser una intensidad uniforme, que es propia del soplo holosistólico de la insuficiencia auriculoventricular. O puede ser variante, ¿no? Como el soplo mesodiastólico. Al ser variante puede ser progresiva, puede ser creciente, decreciente, puede ser creciente, decreciente o refuerzos. Por ejemplo, si se acuerdan la morfología del soplo mesosistólico de la estenosis sigmoidea, es un soplo romboidal, es creciente, decreciente, por lo tanto es mesosistólico, ¿no? Entonces, uniformidad, como el soplo en banda de la insuficiencia auriculoventricular, es un soplo en banda, uniforme. Entonces, a eso se refiere intensidad. Puede ser uniforme o puede variar. Dependiendo del único uniforme, si se dan cuenta, analizando el gráfico de los soplos, el único uniforme, ahorita los vamos a ver, el único uniforme va a ser este, miren, en banda, el de la insuficiencia auriculoventricular. Este es variante, es creciente, decreciente. Este es variable decreciente de la insuficiencia sigmoidea, ¿no? Este es igual creciente, decreciente. Este es creciente, telediastólico o presistólico de la estenosis auriculoventricular. Ahí a eso se refiere esta variable que analizamos, intensidad, uniforme o variante. ¿Se entiende?